Saludos a todos y bienvenidos a nuestro vídeo dedicado a la Edad Media. En esta fascinante travesía histórica nos acompañarán 4 amigas, Annie, Arabella, Candela y Carmelita. La Edad Media abarca un vasto tramo de la historia que algunos sitúan en el año 476, marcado por la caída del Imperio Romano, mientras que para otros se remontan al año 711, con la llegada de los árabes a la península ibérica. En cuanto a su finalización, aunque existen discrepancias, se tiende a ubicar en el siglo XV, coincidiendo en gran medida con el comienzo del Renacimiento. Este periodo se caracteriza por su duración considerable y su complejidad histórica, donde diversos acontecimientos culturales, políticos y sociales moldearon la Europa medieval. La política es un factor significativo que afecta enormemente a cada época y la Edad Media no es una excepción. Para comentar sobre esta situación, podemos decir que era una combinación de caos y paz a causa del número notable de guerras con ambas la conquista y la reconquista. En 711, los musulmanes del norte de África llegaron a la península ibérica causando la conquista por invadir territorios de los cristianos. Tras 7 años, hubo una lucha de los cristianos llamada la Reconquista para que recuperaran sus tierras y esta guerra tomó aproximadamente 700 años para que unificaran España. Es evidente que aunque todo este conflicto perjudicó drásticamente, marcó un comienzo nuevo para España y creó una era nueva. Por otro lado, como los musulmanes no impusieron su religión, cultura o lengua, es posible que esta época pueda ser considerada una etapa de amistad entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. Se llama la España de las 3 culturas y el símbolo suyo es Toledo, la ciudad en la que convivieron todas las 3 religiones. Cuando hablamos sobre la sociedad de la Edad Media española, la división social es la palabra clave. Durante este periodo, hubo una división manifiesta sobre las clases sociales. Específicamente, la sociedad feudal medieval estaba dividida en 3 estamentos, incluyendo a la iglesia, el rey y los nobles, y el estado llano. Básicamente, los 2 primeros eran los estados privilegiados y más altos que el último. Las personas de la iglesia eran los únicos que podían leer y escribir, así que se dedicaron su vida a la religión, la cultura y la labor de copiar los libros clásicos. Siguiente, el rey y los nobles fue la clase que tenía la misión de defender los reinos. Por último, el estado llano solo trabajaba y comerciaba. Sin embargo, después de un tiempo de desarrollo de las ciudades, apareció otra clase llamada la burguesía, incluyendo a los habitantes que se dedicaban a comercio. En conclusión, podemos observar que hubo una complicación y una importancia de religión entre los estamentos y la iglesia fue la clase más influyente durante la Edad Media. Durante la Edad Media, la religión desempeñaba un papel fundamental y una influencia profunda en la vida cotidiana de las personas. La creencia en un universo teocéntrico donde el Dios era el eje principal representa que todas las actividades humanas giran en torno a él. Se consideraba la vida terrenal no solo como una experiencia temporal, sino también como un periodo de preparación para la vida eterna. Y la pregunta ¿dónde estás? O sea, ubi sunt en latín, simbolizaba la brevedad de la existencia humana. En esta época, el surgimiento de las lenguas romances fue esencial para el desarrollo de la literatura europea, ya que marcó el comienzo de la escritura en idiomas derivados del latín, como el castellano, catalán, gallego, portugués, francés e italiano, etc. Pese a la desaparición del Imperio Romano y la diversidad lingüística en las diferentes religiones, el latín seguía siendo el idioma predominante en la cultura y la escritura. Sin embargo, a medida que la comprensión del latín se volvió más difícil, comenzaron a aparecer glosas y fragmentos escritos en las lenguas vernáculas. Este cambio permitió la creación de obras literarias en lenguas romances y la traducción de textos árabes, hebreos y latinos a los idiomas locales. La labor de la Escuela de Traductores de Toledo
bajo el patrocinio y apoyo del monarca Alfonso Díaz el Sabio en la península ibérica. No solo fue crucial, sino que también se convirtió en un pilar fundamental para el avance y progreso en los aspectos científicos, humanísticos y culturales durante el Reconocimiento. Aunque la lengua de la cultura en toda Europa era el latín, se empezó a escribir en las lenguas romances en lugar del latín para acercar la cultura al pueblo. Las primeras composiciones escritas en lengua romance son las cachas. Son composiciones muy breves de carácter amoroso y están puestas en boca de mujer, es decir, son canciones de amor donde una mujer suele lamentarse por la ausencia del amado, hablando con su madre o sus hermanas. Las cachas son insertadas en medio de las mojajas, los poemas cortos escritos en lengua árabe como un estribillo de escasos versos en lengua romance. La siguiente composición literaria que hay que mencionar son los autos sacramentales. Son pequeñas obras de teatro dedicadas a temas sagrados que se representaban en las iglesias para educar y dar a conocer a un público iletrado los preceptos de la religión cristiana. Estos autos fueron evolucionados y se convirtieron en el origen del teatro popular. Otras obras que no podemos ignorar son el Mester de Clerecía. Son poemas cultos escritos por clérigos que trataban de temas religiosos, morales o de historia antigua. Los poemas se caracterizan por el cuidado formal. Al igual que los autos sacramentales, estas obras también fueron creadas para educar al público en los preceptos del cristianismo. En contraste con el Mester de Clerecía, existieron otras composiciones llamadas el Mester de Juglaría, también conocido como el trabajo de los juglares. Los juglares son hombres que entretenían en plazas y calles y que transmitían oralmente composiciones poéticas a través de cantando y actuando, combinando sus actuaciones con juegos malabares, bailes y acrobacias. Los juglares cantan sobre temas históricos más recientes como la Reconquista y otras canciones más breves de carácter amoroso o satírico. Es difícil determinar quiénes fueron los autores de las composiciones cantadas por los juglares, porque ellos no eran necesariamente los autores de los poemas que recitaban. El género más destacado del Mester de Juglaría son los cantares de gesta. Son composiciones largas que narraban en forma musical aventuras de un caballero medieval considerado un héroe. En esta época casi todas las obras eran anónimas. Sin embargo, existieron algunos autores y obras representativos. El primer autor que podemos mencionar es Gonzalo de Peceo, uno de los autores más importantes de esta época. Él fue un monje y poeta medieval. El siguiente es Don Juan Manuel, un talentoso autor y escritor de la Edad Media. Es conocido por su reelaboración de temas procedentes de fuentes clásicas, árabes y latinas desde una perspectiva personal, destacando su esfuerzo educativo y moralizante. Para continuar, tenemos a Juan Ruiz, también conocido como el arcipreste de Ita. Fue un clérigo y autor del libro de Buen Amor. No podemos ignorar a Jorge Manrique, uno de los poetas más importantes de la literatura española del siglo XV. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a Fernando de Rojas, un escritor español reconocido por ser el autor de La Celestina. En cuanto a las obras, el número de obras de este periodo es limitado porque se transmiten principalmente de boca en boca. Entre las obras grabadas destacan algunas de las siguientes: Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Peceo, una obra que consta de una introducción alegórica y 25 poemas que relatan milagros atribuidos a la Virgen. Siguiente es El Conde Lucano de Don Juan Manuel, una obra especialmente importante en la literatura española, con una profunda influencia en la literatura mundial. La tercera obra es Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, una obra autobiográfica ficticia
que forma parte del Mestre de Clerecía y que es una de las piezas más destacadas de la literatura medieval española. Siguiente es Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, una composición poética que lamenta la pérdida de su padre y es considerada como uno de los poemas clásicos de la literatura española. La quinta obra es La Celestina de Fernando de Rojas, un símbolo de la literatura española de la Edad Media y todavía muy apreciado por su influencia. Finalmente tenemos Canta de Mio Cid, una obra clásica de la literatura medieval española. Cuenta la historia de la vida y hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como Mio Cid. Esta obra no es solo un precioso artefacto cultural, sino también una fuente de inspiración para la cultura española y global. En conclusión, a pesar de ser considerado un periodo oscuro en la cultura española, la Edad Media dejó tras de sí numerosos legados literarios y sirvió como piedra angular para el avance cultural de épocas posteriores.